Crónicas de espanto. Bienvenido a la casa del terror. Soy tu anfitrión, Eduardo Campos. Te invito a que escuches estos relatos escalofriantes. ¡Comenzamos! Cada 15 de septiembre, en la noche, México se viste de verde, blanco y rojo. Miles de voces gritan al unísono: ¡Viva México!, recordando aquella madrugada de 1810, en la que un cura rebelde encendió la chispa de la libertad. O al menos, eso creíamos. Pero entre la pólvora de los fuegos artificiales y la algarabía de la fiesta, algunos aseguran escuchar otros ecos, campanas que suenan solas, lamentos en los callejones y sombras que reaparecen en aquellos sitios donde la independencia se traduce como tragedia, donde el anhelo de libertad se escribió con sangre y se pagó a un precio muy alto. Hoy en Crónicas de Espanto recorreremos 3 escenarios: Dolores Hidalgo, la Ciudad de México y Chihuahua. Allí descubriremos que la historia y el misterio están más entrelazados de lo que parece, y que el espíritu del cura Hidalgo, padre de la patria, quizá nunca encontró descanso. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, Miguel Hidalgo llamó al pueblo a levantarse contra la corona española, o mejor dicho, contra los españoles franceses aliados de Napoleón o Pepe Botella, que querían hacer de las suyas contra los fieles amados por Fernando VII. Suena complicado, ¿no? Pero este no es el tema. Sigamos. No estaba solo. A su lado lo acompañaban Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo. Los conspiradores de Querétaro habían sido descubiertos y el tiempo se había agotado. Desde la noche y la madrugada, entre el 15 y el 16, Juan Aldama, Ignacio Allende, Miguel Hidalgo, tomándose su chocolatito, habían decidido adelantar el grito, ahí mismo, en Dolores Hidalgo. El tiempo se agotó, o actuaban, o quizás morirían en el silencio, con la apariencia de ser unos traidores ante los españoles que habían dicho que aunque hubiera una mula tuerta, pero que fuera gachupina, ella gobernaría la Nueva España. Y nos remontamos a esa madrugada del 16 de septiembre. Hidalgo, convocando antes que a la misa primera de la parroquia, asustando un poco a aquellos que llegaban de los pueblos y rancherías y temprano querían hacer todos sus encargos y mandados. Comienza a gritar también: hijos míos, ha llegado la hora de nuestra emancipación. El yugo ha sido demasiado pesado. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Muera el mal gobierno! El repique de la campana de Dolores marcó el inicio del movimiento insurgente. Pero cuentan los pobladores que esa campana no es la misma, ¿eh? Recuerden que el original se llevó al Palacio Nacional, pero su réplica, incluso hoy, a veces suena sola en la madrugada del 15 al 16 de septiembre, cuando ya la gente terminó la pachanga y se fue a dormir, a disfrutar del día festivo, del día de descanso. Y junto a su eco,
Algunos aseguran ver a un cura de frente ancha, sotana blanca, sí, no sotana negra, sotana blanca, y ojos penetrantes, que vigila desde la puerta de la parroquia. Madre Santísima, si es el padre Hidalgo, pero lleva más de 2 siglos muertos, comenta un campesino, hace poco más de 30 años. ¿Será que aún sigue tocando a rebato, llamando a su pueblo a no olvidar la causa de la libertad? Ignacio Allende, capitán del regimiento de dragones, había sido el motor militar de la conspiración. Juan Aldama, valiente criollo, había arriesgado todo por avisar a Dolores que la conjura había sido descubierta. Él y su hermano residieron temporalmente buena parte en León, Guanajuato. Pero entre ellos y el cura Hidalgo no siempre reinaba la armonía. Las tensiones se mezclaban con el miedo. Padre, debemos esperar. Ahora la lucha será desordenada. ¿Cómo enfrentaremos a las tropas del virrey? Hidalgo le contestaba a Allende con severidad. La libertad no espera, capitán. El pueblo ha respondido, y con ellos marcharemos hasta donde Dios disponga. Y las crónicas dicen que desde aquella primera marcha, miles de hombres sin preparación se unieron al movimiento. Y entre Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, de donde era capitán, válgame la expresión, Allende, pasaron por Atotonilco para tomar el estandarte que tenía la Virgen de Guadalupe y llevarlo al frente. Esta fórmula, diríamos ahora de mercadotecnia militar, tendría resultados definitivamente explosivos. Las batallas se ganaban por avasallamiento, no por disciplina militar. Se morían por aquí y por allá cuando llegaron a efectuarse batallas. O sea, me refiero a Guanajuato, a Culco, etc. Y entre los llanos y las haciendas se escuchaban lamentos de mujeres que perdían a sus hijos en combates improvisados. Algunos afirman que de ahí nació la presencia de una figura que vaga llorando en Dolores. Le dicen la Llorona insurgente. Y así es que en los callejones de Dolores Hidalgo se cuenta que la Llorona aparece cada año cerca del aniversario del grito. Dicen que es el espíritu de una mujer que perdió a sus hijos cuando los insurgentes partieron de ahí hacia San Miguel y prácticamente dándole la vuelta a la intendencia. Desde entonces su voz se mezcla con la fiesta patria, como un recordatorio del precio que costó para aquellas personas la libertad. Abuela, abuela, ¿por qué llora esa mujer? Hijo, calla, no mires. Es la madre que clama por los hijos que se fueron a la guerra y nunca regresaron. A cientos de kilómetros de Dolores, el corazón de la nación palpita en la Plaza de la Constitución, el zócalo de la Ciudad de México. Ponga usted al presidente o presidenta que quiera, el partido que le importe. Ahí, cada año se repite el grito, con el presidente ondeando la bandera desde el balcón del Palacio Nacional. Inventa sus propias proclamas al gusto de la preservación de su mal gobierno. Pero cuando la fiesta termina y las luces se apagan, las leyendas relucen. ¡Por todos los santos! ¿Qué hace ese hombre colgado ahí?, comentaba un guardia nocturno, desde tiempos posteriores a la independencia, cuando el Zócalo no era el Zócalo todavía. Gracias a Santa Ana se llama así. Los vigilantes cuentan que a medianoche aparece un cuerpo suspendido en el aire.
como un hombre ahorcado que jamás encontró descanso. Algunos dicen que es el alma de los ajusticiados en la época virreinal. Otros, que es un recordatorio de que la libertad cobró víctimas. Y sí, también ahí, en la Ciudad de México. No justamente en la primera etapa, porque la ciudad nunca fue invadida por Hidalgo, por extrañas razones. Ya le tocará a los historiadores dilucidar ese misterio. Y dicen que al parpadear, el espectro desaparece. Y el zócalo vuelve al silencio hasta el próximo grito. Hay confusión entre algunos turistas y algunos mexicanos que tuvieron solamente embarradas de historia en la primaria. ¿Por qué? Porque cuando te cuentan que ahí, en la Alhóndiga de Granaditas, estuvo el cráneo o la cabeza de Miguel Hidalgo, exhibida prácticamente desde su muerte hasta la consumación de la independencia, muchos piensan que Miguel Hidalgo fue ejecutado acá por el centro de México. Y no. Recuerden ustedes que fueron perseguidos, acosados por las tropas realistas después de la batalla del Puente de Calderón, a principios de 1811. Y tanto Ignacio Allende, Miguel Hidalgo, Juan Aldama, Mariano Jiménez, Mariano Abasolo, fueron hechos prisioneros en las norias de Baján, en Coahuila, por el coronel Ignacio Elizondo. Traicionados. Los ilustres prisioneros fueron conducidos hasta Monclova y después a Chihuahua. Ahí se les formó causa de infidencia. Fueron fusilados por la espalda como traidores Allende, Aldama y Jiménez el 26 de junio de 1811. A Hidalgo se le sentenció a morir el 26 de julio, un mes después. La ejecución fue aplazada porque primero se tuvo que despojar a él de su carácter sacerdotal. Así eran las leyes de aquella época. El proceso de degradación comenzó el 29 de julio a las 6 de la mañana. No daremos más detalles, que nos llevaríamos el resto. Tenían que rascarle las manos en señal de quitarle el óleo que fue ungido cuando fue sacerdote, y después de varios detalles que significaban quitarle toda señal sagrada, que el alzacuellos, que la sotana, que los ornamentos, ponerse de rodillas, pues era como dejarlo como un simple civil. Le llegó la sentencia de muerte, lo hizo arrodillarse de nuevo, notificándole que al día siguiente sería pasado por las armas. Le fueron colocados los grilletes, allá en Chihuahua, el norte de México, conducido a su celda. Ante el paredón de fusilamiento había un banquillo y Miguel Hidalgo lo besó. Sereno, valiente, se sentó frente al pelotón. Discutió con uno de los generales. Tenía la orden de ejecutarlo por la espalda como un traidor. Curioso, igual que los demás. Pero él no lo iba a permitir. No era un traidor. Ante una digna defensa verbal del condenado, el militar aceptó dispararle de frente. No hubo testigos, salvo aquellos que ejecutaron y dispararon. Le quitaron la vida a las 7 de la mañana. Permaneció expuesto al público como una hora, lo decapitaron y lo desmembraron. La cabeza en un principio fue llevada a Dolores y al final ordenó el virrey que se quedara en Guanajuato junto con la de los otros 3 ejecutados. Hasta aquí la historia, simplemente para enmarcar lo de la leyenda.
Su cuerpo, como dijimos, fue mutilado y su cabeza exhibida. La historia dice que ni la muerte ni la humillación han apagado su espíritu. Varios habitantes de aquel lugar donde fue ejecutado aseguraron ver ahí también la figura de un hombre de cabello cano, caminando entre las sombras de la prisión, besando un crucifijo en la mano. Al final le quitaron lo que más quería. Y dicen que se escucha una voz grave, tenebrosa, que dice: la libertad aún no muere. Así es que el padre Hidalgo tenía tal poder, diríamos, que su espíritu se aparece hasta en 3 lugares, aquellos en donde incendió literalmente con la flama de la independencia. Si ustedes, amigos, son turistas y en este puente o no puente o cada vez que toca el 16 de septiembre acuden a estos lugares donde se forjó la patria, pues no acudan en la noche o háganlo previa advertencia. ¿Por qué? Porque se pueden topar con el espíritu del padre de la patria. Porque en cada sombra hay una historia, y en cada historia, el terror. Soy Eduardo Campos, anfitrión. Este fue su podcast especial, Crónicas de Espanto. Y nos vemos en la próxima entrega, la entrega tradicional de fin de semana. Hasta la próxima.